Buenas tardes a todas y todos. Eh, Les agradecemos mucho su presencia a este inicio de seminario. Nos da mucho agrado desde la Escuela Nacional de Antropología, ya que es parte del resultado de un proyecto que tenemos durante todo este año que hemos estado llevando a cabo y particularmente es algo que se hace dentro de la alcaldía Tlalpan y que pues hemos sido afortunados de que estemos en colaboración con las personas de la alcaldía. Y vamos a iniciar un seminario que es corto, son 5 sesiones solamente, y tiene por título Reconfiguraciones Patrimoniales de Tlalpan, un acercamiento a su historia, cultura y tradición. Ese seminario va a estar integrado por 5 sesiones, 5 especialistas que nos van a hablar de diferentes temas, desde cuestiones patrimoniales, arqueológicas, etnográficas. Y pues bueno, eh, para iniciar con la sesión y con el seminario, tenemos con nosotros a Ami Bañuelos, quien actualmente es la directora de Turismo y Vinculación Internacional en la Alcaldía de Tlalpan, a quien le doy la palabra para que nos dé unas palabras para inaugurar. Ami, por favor. Pues es un gusto para nosotras. Este tipo de acontecimientos no saben lo importante que es verdaderamente el que la ENA, en coordinación con aquí Gastón y todos los compañeros, la verdad es que nos da muchísimo, muchísimo gusto que se lleven a cabo estas actividades. Son importantes por muchas razones, pero quisiera concentrarme en dos principales razones. El refuerzo de la identidad de Tlalpan, que de repente por estar en la periferia de la ciudad, lo vemos como por ahí está Tlalpan, ¿no? Ah, sí, cuando pues vamos al centro de Tlalpan, pero somos la alcaldía más grande de la Ciudad de México y eso muy pocas personas lo saben. Más del 80% es suelo de conservación, es decir, los recursos hídricos de la mayoría de la ciudad también vienen de la Jusco y de las zonas aledañas. Somos sumamente importantes para una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Y de repente Tlalpan pasa por ahí, como Tlalpan está por ahí. Entonces, el refuerzo de la identidad de Tlalpan es elemental y sumamente importante, y por eso yo estoy muy, 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 muy agradecida porque se desarrollan estos. Y número dos, porque también el refuerzo de identidad hacia Tlalpan ayuda también o coadyuva a mejorar el tejido social, a activar la economía, a generar comunidad, y empezamos a ver un círculo virtuoso cuando fortalecemos la identidad de Tlalpan. En ese sentido, la verdad, yo quiero reforzar la importancia de esta actividad, no solamente por una cuestión académica o de conocimiento, sino por el impacto directo que tenemos en la comunidad cuando fortalecemos la identidad de Tlalpan. Y no me quiero extender mucho, simplemente invitarles a ustedes a ser nuestros principales evangelizadores, y lo voy a nombrar así para que contagiemos a los demás, los principales evangelizadores de este refuerzo de identidad. Porque ahorita ustedes van a tomar el tiempo, la disciplina, el enfoque, la concentración, han dedicado un momento para esto, ¿no? Y quiero agradecérselos, y ustedes, esa inversión de recursos que es su tiempo, ¿no? Nos va a ayudar para contagiar a otras personas de esta identidad que debemos fortalecer de Tlalpan. Además, no podíamos organizarlo con un mejor anfitrionismo, ¿no? Unos especialistas de primer nivel que definitivamente van a hacer las cosas con muchísima calidad y con muchísimo empeño. Ahí ya supe de varios especialistas que están involucrados, ¿no? De altísimo nivel. Entonces yo creo que esta actividad genuinamente va a impactar muchísimo y no queremos que sea la única, porque además tenemos una ventana sumamente importante el próximo año, que es, somos anfitriones del mundo el próximo año y queremos escalar este posicionamiento de Tlalpan a todas las y los visitantes que lleguen el próximo año. Así que
les invitamos a todos, a Itzel, a Abigail, a todos los que están aquí, a Abril, a Bulmaro, a todos, a Elsa, que se conviertan en nuestros principales evangelizadores de esta identidad. Vamos a estar haciendo muchísimas actividades desde la Dirección de Turismo para incentivar a estas embajadoras, a estos embajadores que nos van a ayudar a ir compartiendo esta identidad y agradecer a la ENA, agradecerte, Gastón, de verdad, muchísimas gracias por estas actividades y que no sea la última, sino que vengan muchas más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ami, por tu intervención. Y no, no va a ser lo último. Esto es como el inicio de varias cosas. Tenemos también un pequeño taller que se va a dar el próximo lunes. Ya les estaré comunicando de esto mañana. Pero también como ya hemos estado planeando, el próximo año vamos a tener un diplomado que va a estar enfocado directamente en temáticas relacionadas con el patrimonio, en historia de Tlalpan también. Entonces son varias cosas las que vamos a seguir haciendo y colaborando con ustedes, que creo que es importante, sobre todo por la relevancia que tiene el que la ENA también se encuentra dentro de la alcaldía. Y pues eso es como que formar ese tipo de lazos, pues es muy importante. Nosotros desde la academia y también ustedes desde la gestión de la cultura y el turismo. Y bueno, vamos a dar inicio. Eh, Nada más para comentarles, recordarles que son 5 días. La primera sesión va a ser el día de hoy. Va a estar con nosotros la doctora Ishel Cosío Barroso. Va a hablar sobre entre veredas y narrativas, configuración del territorio y barrios originarios de Tlalpan. El día de mañana, el 2 de diciembre, va a estar la doctora Julieta Sierra Jiménez hablando sobre los mercados de Tlalpan, tradición viva del comercio popular en la Ciudad de México. Y de ahí nos vamos hasta la próxima semana, el 8 de diciembre. En la tercera sesión va a estar la doctora Laura Corona y el maestro Leonardo Vega de la Coordinación Nacional de Antropología, hablando sobre los maíces como patrimonio biocultural del pueblo de San Miguel Topilejo. La cuarta sesión el 9 de diciembre se titula El Patrimonio Arqueológico de Tlalpan y va a estar a cargo del arqueólogo Cuauhtémoc Augusto Alcántara Miranda, actual responsable de la zona arqueológica de Cuicuilco. Y para cerrar, el día 10 de diciembre vamos a tener a la maestra Diana Macho Morales hablando sobre el patrimonio cultural de los barrios de Tlalpan. Y bueno, sin más, le dejo la palabra a Sayil, quien es también parte de este proyecto, y es quien se va a encargar el día de hoy de la moderación de la ponencia de Ichel. Adelante, Sayil. Muchas gracias, Gastón. Y pues bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con la primera sesión de este seminario y me permito presentarles a la doctora Ixchel Cosio Barroso. Es investigadora en Ciencias Médicas B del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, integrante del SNI nivel candidatura, doctora en Estudios Críticos de Género por la Universidad Iberoamericana, maestra en Antropología y Desarrollo por la Universidad de Chile, antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su trabajo en el campo de las ciencias de la salud se sitúa en la tradición de la investigación, acción participativa desde perspectivas feministas, de enfoques críticos de género y de diversidad corporal. Debido a su formación transdisciplinaria, ha sido asesora experta en diversas instituciones privadas, gubernamentales y en organizaciones de sociedad civil a nivel nacional e internacional. Sus áreas de interés, enfoques críticos en la salud, feminismo, género, diversidad corporal, estudios CTS, no discriminación y metodologías participativas. Sin más, Ixchel, te cedo la palabra para que puedas comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Ayil, por la presentación y muchas gracias al Observatorio Coyuntural Antropológico, a Gastón y a todo el equipo de LOCA, igual a la alcaldía, ¿no? Por la presencia del día de hoy y por la invitación también, ¿no? Para participar. Me siento afortunada de ser la primera, ¿no? Porque pues finalmente esta sesión es un poco más para situar quizá algunas preguntas en relación a Tlalpan, que es un territorio complejo también, ¿no?
bastante heterogéneo. Y bueno, en relación con ello, esta sesión la he titulado Entre veredas y narrativas, justo para hablar un poco desde ahí, ¿no? Desde distintos matices que hay para entender también lo que conocemos como barrios de Tlalpan o alcaldía Tlalpan o esta noción, ¿no? De identidad e incluso de, de, de cómo eso se vincula con formas de vivir en donde vivimos. Entonces, pues me siento afortunada, ¿no? En ese sentido de poder compartirles esto. Y voy a hablar desde un estudio que hicimos en el 2020, que salió publicado en el 2021 y fue un encargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este estudio fue, pues, de cierta manera pensado de una manera distinta a la que se ejecutó, justo porque, pues, se atravesó, digamos, la pandemia. Pero pues la idea era configurar un estudio mucho más grande, un estudio etnográfico sobre la configuración de territorios y la organización sociopolítica de los barrios originarios y de hecho hay una publicación que se titula así, Veredas Narrativas en clave descolonial, configuración de territorio y organización política de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Esta publicación, este estudio fue muy relevante porque finalmente no solo trabajamos, digamos, en Tlalpan, sino en varios pueblos del sur y en varios barrios, ¿no? Entonces, fue un gran reto. El objetivo del estudio fue justamente conocer la composición y la conformación del territorio, de los sistemas de cargos y de las autoridades, así como de las dinámicas propias de la toma de decisión de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en tres demarcaciones, que fueron Xochimilco, Milpalta y Tlalpan. Esto en realidad era una preocupación del Instituto Electoral de la Ciudad de México justo por cómo se genera la organización al interior de los pueblos y de los barrios y cómo eso puede también contribuir a mejorar cuestiones de educación cívica, de participación comunitaria en términos institucionales, ¿no? Del propio Instituto Electoral. Y bueno, pues como sabemos, en las investigaciones al final termina siendo o termina dándonos mucho más riqueza de la que pensamos, ¿no? Con la que ya iniciamos. Entonces, bueno, en este caso, y justo atendiendo a que la pandemia implicó una transformación en la forma de hacer esta etnografía en estos pueblos del sur de la Ciudad de México, pues tuvimos que modificar el estar ahí, digamos, ¿no? En este sentido más clásico, antropológico, por un estar ahí, pero distinto, que además nos obligó a quienes participamos de este estudio a también preguntarnos desde qué lugar íbamos a participar y cómo íbamos a hacer un estudio etnográfico, no solamente, no siendo parte de los pueblos y de los barrios del sur de la Ciudad de México, sino también siendo, además de foráneas, estando en una situación particular como era la pandemia. Entonces, participamos tres personas principalmente, financiadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es la doctora Melissa Fernández Chagoya, la maestra Angélica Palma y yo. Y un ejercicio que fue fundamental, y creo que para cuando hacemos estos acercamientos antropológicos es muy necesario, fue preguntarnos desde dónde hablábamos, quiénes hablábamos, ¿no? Quiénes estábamos proponiendo este estudio y cuál era nuestro propósito, además, claro, del propósito institucional del Instituto Electoral. Entonces, bueno, pues Melissa se presentaba como alguien que le hacía falta pueblo, ¿no? En un sentido de que, bueno, ella se sentía parte de una urbe muy distinta, que quizá no tenía en el horizonte y en su imaginario, ¿no? En el momento en que crecía, esta idea de una ciudad también rural, una ciudad también con pueblos de indígenas y de antecedentes mucho más ancestrales, ¿no?
sino más bien también esta idea de la ciudad como una suerte de modernidad continua, ¿no? De desarrollo y evolución tecnológico avanzada, ¿no? Como algo mucho más evolucionado. Entonces, bueno, ella hacía su propia presentación desde este lugar. También tenemos a Angélica Palma, que me parece que ella es una de las investigadoras que nos ha dado una gran lección también para esta investigación, ¿no? Ella se autodenomina indígena y nos presentó, se nos presentó, digamos, como una académica, pero filósofa, ¿no? Sobre todo ella decía, los académicos confunden la educación y diplomacia de las comunidades, quienes muchas veces no tienen reservas en proporcionarles la información, con ignorancia sobre sus legados culturales. Llegan a las comunidades, se apropian de los saberes y luego los presentan como suyos, argumentando que son ellos quienes los descubrieron, igual que nos descubrieron, entre comillas, los españoles hace ya 500 años. Entonces, ¡pum!, ¿no? Esta presentación de ella, que no, digamos, no lo hace a título solamente personal, sino en un sentido colectivo, me parece que fue un gran reto para tiempos de pandemia y para preguntarnos, ¿no? Entonces, en este sentido, la investigación fue un pretexto también para hacer una reflexión sobre cómo estamos haciendo antropología actualmente desde estos lugares que no son considerados nuestros y qué hacemos también con esos saberes, ¿no? Que además sí preguntamos, después transformamos en distintos materiales y que bueno, puede que esta idea colonialista, ¿no? Esté todavía muy presente. Hasta ese momento lo teníamos así. Y bueno, en mi caso, que pues yo soy proveniente de lo que en algún momento fue un pueblo, ¿no? Se llama Coacalco, en el Estado de México, y que pues de repente dejó de serlo mientras yo crecía y eso se empezó a volver una ciudad, ¿no? Pero además una ciudad marginada, una ciudad siempre en relación con el centro-periferia, que ahora se denominaba o se denomina incluso zona conurbada o periferia de la gran ciudad, ¿no? Entonces, pues también venir de esos lugares nos da una perspectiva quizá distinta, no en un sentido de pueblo originario, pero sí de algo que no pertenece a, ¿no? Pero que se genera una propia identidad a partir de ello. De hecho, ahora es común escuchar, ¿no? Estudios sobre las periferias o sobre grupos periferizados o marginalizados o subalternizados a partir de una geografía específica, ¿no? Y ese era mi lugar, digamos, desde el que partía en un sentido reflexivo. Esto se los cuento porque al final justo una investigación y luego un producto, como puede ser este libro, que es un texto, ¿no? Una narrativa sobre algo, pues tiene estas influencias, tiene estas preguntas incluso en su interior y pues se conforma justamente de esa manera, ¿no? La estructura de la investigación fue justo hacer primero una delimitación de los fundamentos teórico-metodológicos, epistemológicos, ¿no? Del propio trabajo antropológico, por eso la necesidad de reflexionar desde nosotras mismas, de los lugares en los que estábamos partiendo, y justo porque la pretensión, pues más allá por supuesto, de la intención institucional, era partir de una necesidad ética y política de descolonizar o de iniciar un proceso de descolonización en nuestra experiencia, hacia un cambio paradigmático, otras formas también de hacer antropología, ¿no? Por lo menos de lo que conocemos o de cómo se nos forma tradicionalmente a las personas que estudiamos antropología social. La segunda parte de la estructura de la investigación aborda la territorialización justamente en clave de colonial, ¿no? En la primera parte procuramos explicar qué entendemos por decolonialidad, por qué sería importante, qué beneficios puede traer, cuáles han sido las tensiones también en relación con esto. Y bueno, pues a partir de esa discusión, entonces abordamos el tema de la territorialización, que es un poco de lo que voy a profundizar el día de hoy.
Y en este sentido, pues, ¿quiénes son sus figuras, ¿no? Los sujetos que conforman los territorios, cómo se generan estas reconstrucciones narrativas a partir de la figura de un cronista, ¿no? O de varios cronistas. Incluso cómo se narra esta geografía, ¿no? Pensando en que, pues, no todo tiene que ver con límites geopolíticos específicos, institucionalizados, sino que también pues hay otros elementos, ¿no? Que van construyendo esta propia geografía. Y un elemento importante justo en vinculación con la idea de la decolonialidad es esta voracidad de la modernidad y la urbanidad en las ciudades, y sobre todo en una de las grandes ciudades, como ya lo mencionaron al principio, ¿no? Que es la Ciudad de México. Y una tercera parte de la investigación, pues tenía que ver ya más específicamente con sistemas de organización de los pueblos originarios en estas tres demarcaciones, estas tres grupos, digamos, ¿no? Y pues también un tanto describir sistemas de cargos y autoridades. Entonces, estas tres partes fueron trabajadas justamente por estas tres personas que he presentado al principio, ¿no? En algún momento lo que generamos fue algo que pudiéramos vincular a partir no solo de las tensiones, sino también de lo que encontrábamos que nos iba tejiendo a nosotras mismas a partir de la investigación que realizamos. Entre ellas está la cuestión de una mirada posmoderna, ¿no? Si es posible hacer una etnografía, sobre todo posmoderna, entendiendo que la etnografía pues tiene que ver con describir, con observar, con esta idea del estar ahí, ¿no? Como un recurso súper importante para tener evidencia de. Y también en este sentido pensar, pues quizá alternativas de escritura sobre la etnografía, ¿no? Tendemos a hacer muchas descripciones que llamamos densas, ¿no? Al estilo de Malinowski, pero bueno, también hay otras propuestas como las de Clifford Geertz, George Marcus, Renata Rosaldo, Clifford Geertz, que lo que proponen es algo muy interesante, ¿no? Es decir, no pensar que en automático se puede hacer una descripción, sino más bien pensar que nosotros no necesariamente hacemos hablar al otro, ¿no? Es decir, no es un ventrílogo que está ahí, sino que más bien nosotros tendríamos que hacer el ejercicio de escuchar activamente, atentamente al otro, ¿no? Y no asumir que ese otro en automático soy yo. Es decir, el ejercicio de escritura implica eh, esta, esta, mm, esta dialéctica y esta dialógica, ¿no? En un sentido de que no es necesariamente una evidencia de un dato, ¿no? De un porcentaje o algo más concreto, sino más bien es una especie de diálogo que se genera a partir de la interacción, ¿no? Entonces, bueno, pues en una antropología clásica quizá pensaríamos que esto deviene en una escritura automáticamente veraz, ¿no? De lo que la otra persona habla a partir de las preguntas que yo le formulo. Otra mirada desde esto de la posmodernidad tendría que ver con las propuestas de las antropólogas feministas desde los años 70, en el sentido de denunciar también el carácter androcéntrico de la propia disciplina antropológica, ¿no? Que equipara experiencias masculinas con la humanidad en su conjunto. Esto, sobre todo, pensemos en las descripciones que se hacían a quienes se entrevistaba, porque se les entrevistaba, ¿no? Cómo se consideraban incluso tradiciones y costumbres, cómo se hablaba de ellas, etc. Y en este sentido, una cuestión que tuvimos muy presente fue, pues, siempre explicitar con quiénes sí estábamos hablando y con quiénes no, ¿no? Finalmente, las mujeres como sujeto y objeto de investigación antropológica han sido poco valoradas, quizás hasta años más recientes, ¿no? En el sentido de poder ser esas sujetas que pueden explicarnos la cultura, no necesariamente desde las instituciones dominantes, sino también desde otras lógicas, ¿no? Y ahora
Es mucho más común ver estudios de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? En donde se ubica más a estas figuras, ¿no? Femeninas o feminizadas. Y otra cuestión es posicionar también la categoría de género como una categoría útil para hacer estos análisis antropológicos, históricos, políticos, económicos, ¿no? En el sentido de su vinculación con la categoría de relaciones de poder. Finalmente, cuando hablamos de grupos, es porque estamos diferenciando a unos de otros, a nosotros de otros también, ¿no? Hablamos mucho del otro, de ponernos en el lugar del otro o de poder describir al otro, entender al otro. Entonces, bueno, pues la categoría de género al final, siendo una categoría relacional, que no solamente competen las mujeres, sino que nos puede generar información sobre el orden simbólico de género de las cosas, ¿no? La división del mundo y las atribuciones masculinas y femeninas, como en una jerarquía y en una dicotomía a veces contrapuesta, pues también nos puede dar muchísima información. Y bueno, esto atendiendo que finalmente la forma en que quisimos hacer antropología también tendría que ver con no solamente una parada alternativa de escritura, una visión feminista, sino tener un punto de vista feminista aplicado, ¿no? Es decir, finalmente no obviamos que las personas que compartimos, que articulamos esta investigación, pues nos autodenominamos mujeres con ciertas trayectorias, con ciertas posiciones, con ciertos intereses y desde ciertas identidades también, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue muy importante para poder hacer justo algo que llamamos etnografía, ¿no? O un trabajo etnográfico. Hay categorías en las que a mí me gustaría centrarme en esta ocasión, que es el de territorio y sistemas de cargos, autoridades o normativos, ¿no? Estos cargos normativos. En relación con el territorio, es una categoría bastante compleja, ¿no? Pareciera que es muy sencillo delimitarlo. A veces nos dicen delimita un lugar, y bueno, desde la antropología es difícil porque pues necesitamos considerar prácticas, hábitos y muchas cuestiones, ¿no? Y más cuando hablamos de pueblos y barrios originarios, pues esto se complejiza aún más. Pero digamos que partimos de la idea de que el territorio es un lugar, pero es un lugar en donde se desarrolla la vida colectiva, ¿no? En distintos ámbitos. Entonces, pues un territorio implica trabajo, implica gobierno, implica religión, implica política y otras cuestiones más. En este caso, además, está la cuestión de las cosmovisiones indígenas, sobre todo para territorios donde hay pueblos que se autodenominan todavía indígenas aquí en la Ciudad de México, y que tienen muy clara quizá esta articulación entre territorio ancestral, existencia o supervivencia, y todo lo que eso implicaría y contiene, ¿no? Como lugares sagrados, ríos, recursos naturales, entre otras cosas. Y finalmente también bajo esta idea de un territorio ancestral que les permite su supervivencia y la existencia, estaría la noción de respeto, ¿no? Hacia esto. Entonces, bueno, pues el territorio deja de ser solo una demarcación geopolítica, como mencionaba al principio, para convertirse en algo más complejo que sería difícil de delimitar, aunque claro, tenemos ciertos parámetros que para el estudio había que considerar, que es la noción de una alcaldía, ¿no? Y cómo esa alcaldía organiza el territorio en términos institucionales, ¿no? En términos administrativos, en términos de gestión, en términos de reacomodo, de seguridad, en fin. Y otra categoría fue la de sistema de cargos, y aquí más que hablar de qué es un sistema de cargos, que quizá para muchas personas es algo un poco más claro y que voy a ir también mencionando a lo largo de la presentación, nos interesaba mucho, justo por esta mirada postcolonial feminista, em, advertir que también existen peligros cuando hablamos tanto de territorio como de sistemas de cargos y autoridades normativas en términos normativos, ¿no? Estos peligros tienen que ver con la universalización de estas nociones de sistemas de cargo
Y pues los universalismos nos pueden llevar a esencialismos culturales, que a veces incluso sirven como intereses patriarcales al interior de colectivos identitarios, ¿no? Entonces, quizá aquí lo que queríamos era ser un poco cuidadosas, más que decir que sirven o no sirven, ser cuidadosas en la manera en que describíamos justamente estos sistemas de cargo, particularmente pensando en las posiciones que tenían las mujeres en las distintas demarcaciones, ¿no? Y también pensando que estos sistemas de cargo, sobre todo en contextos quizá como el de Tlalpan, que es mucho más diverso en algunos sentidos, ¿no? Pues que podríamos tener o generar representaciones ahistóricas, ¿no? Y pensar que estas culturas son entidades homogéneas, con valores compartidos y costumbres compartidas al margen de relaciones de poder. Es decir, que los propios sistemas de cargo, en términos conceptuales y materiales, pues también se han visto modificados por una lógica de modernización. Entonces, bueno, pues tendríamos que considerar eso como parte de la forma en la que podríamos acercarnos y después describir y escribir y reportar algo sobre estos territorios, ¿no? Y también, justo en esta idea de los peligros, para no caer en el peligro de los fundamentalismos culturales, ¿no? Como en esta idea de identidades fijas, identidades cerradas, identidades que no tienen puntos de fuga, ¿no? Sino que parecen ser algo, eh, eh, una especie de retrato incluso a veces, ¿no? Que no se mueve. Y en términos de la visibilización de las mujeres, pues también se ha visto, ¿no? Que los sistemas de cargos y autoridades, pues a veces sostienen o dificultan o obstaculizan, ¿no? Transformaciones prácticas de estas que afectan la vida y amenazan, eh, o se siente que amenazan la identidad colectiva del grupo, ¿no? Del grupo cultural. Entonces, bueno, pues bajo esta problematización de categorías, nuestra estrategia metodológica fue, pues, justo trabajar un poco de manera híbrida a partir de las imposibilidades de la distancia social y física que impuso la pandemia. Pero bueno, pues realizamos entrevistas focalizadas, algunas in situ, algunas a distancia, sobre todo con figuras que pudieran ser identificadas como figuras clave. Trabajamos con algunas personas que tenían ya conocimiento y vinculación con estas figuras en el territorio mismo, ¿no? Particularmente una colega, María Teresa, ella fue la que se estuvo movilizando, ¿no? Digamos, en estas localidades. Trabajamos con el análisis a partir de teoría fundamentada, que es una metodología que también implica un análisis documental, ¿no? Además de análisis empíricos que tienen que ver con fuentes de primera mano, que les llaman, ¿no? Que serían estas entrevistas. El análisis de contenido y pues al final realizamos 30 entrevistas, 12 a personas cronistas nativas o originarias de las alcaldías de estudio, 3 a cronistas con residencia posterior, que esto también fue muy interesante, ¿no? ¿Quién se considera originario y quién no? 3 nahuatlatas, un residente indígena, 2 cronistas especialistas en el tema y 9 especialistas simplemente, ¿no? Bajo esta, digamos, unidad hermenéutica que se conformó a partir de las entrevistas y de los materiales que revisamos, en particular a mí me interesa focalizarme en la idea de territorio y territorialización en clave económica, ¿no? Y las implicaciones de la organización comunitaria, sobre todo centradas en lo que pudimos observar en Tlalpan. En este caso, pues les comentaba desde hace un momento que Tlalpan es una alcaldía particular, ¿no? Ya decían, claro, el tamaño y demás. Además del tamaño, digamos, de los límites geográficos de Tlalpan, Tlalpan ha sido una alcaldía que ha tenido un acelerado crecimiento poblacional. Eh, Hay una sobrepoblación, hay venta de terrenos en algunos espacios, ¿no? Algunos falta de servicios. Esto del envejecimiento del campo fue algo que
nos llamó mucho la atención y tiene que ver con que las nuevas generaciones ya no trabajan en el campo, ¿no? Em, Sino que más bien están enfocados en estudiar alguna licenciatura, profesionalizarse para ejercer algún trabajo desde esa lógica. Y esto del envejecimiento del campo no solamente, o sea, tiene que ver con cómo, cómo las personas asumen, ¿no? Las personas que son madres y padres de estas personas ahora profesionalizadas de entre 20 y 30 años, que esta actividad ya no es para las nuevas generaciones, ¿no? Sino que es una actividad que se debe quedar en las viejas generaciones a partir de la poca posibilidad de crecimiento económico, de desarrollo personal, de movilización social, ¿no? En esta escala de clases sociales incluso, ¿no? Y bueno, esto es interesante pensando pues en la configuración territorial de Tlalpan, ¿no? Que bueno, no solo hay bosques y demás, sino también hay grandes extensiones de tierra en donde la gente todavía siembra, pero eso está siendo olvidado no solamente porque no haya apoyos, ¿no? Como la gente lo menciona, sino porque pues se cree que ya es parte de una tradición que hay que dejar. Entonces, bueno, pues aquí también vemos la idea de una tradición que envejece y que parece ser que ya no va acorde con este crecimiento y esta adaptación a la modernidad, ¿no? Que también es una alcaldía en la que la urbanidad ha ido comiéndose la ruralidad, que esto ha traído muchas tensiones, ¿no? Que la gente identifica en sus propios grupos, ¿no? En sus propios barrios, una fractura del tejido social y una pérdida del sentido de identidad, que ya también lo mencionaban al principio, ¿no? Y que esto pone en riesgo la sostenibilidad de prácticas comunitarias de los propios sistemas de cargo, de la propia idea de territorialidad a partir de la idea del barrio, y que pues este riesgo de sostenibilidad de las prácticas comunitarias se fortalece o se agudiza con lo que la gente identificó como una invisibilidad jurídica y administrativa, ¿no? Es decir, parece ser que estos denominados pueblos y barrios originarios de Tlalpan no reconocen, mm, no consideran que sean visibles jurídica y administrativamente, ¿no? Y otra es también preguntarse por cuestiones de género, las transformaciones en los roles, en los estereotipos de hombres y mujeres, ¿no? Quiénes salen a trabajar, quién tiene que cuidar a la familia, quién provee, qué tipo de trabajos, en términos de movilidad eh, y tiempo, ¿no? Que ha implicado para el cuidado, las tareas de cuidado, etcétera. Entonces, bueno, pues en este sentido, por lo menos algunas de las localidades que visitamos, pues tienen estas grandes líneas, ¿no? De cuestionamiento. Por ejemplo, en San Andrés Totoltepec y San Pedro Mártir, ¿no? Decían, la memoria de los ejidos constituye un vínculo político y cultural que legitima nuestro derecho al usufructo, ¿no? Sin embargo, esto se ha visto presionado últimamente por cuestiones del desarrollo inmobiliario y estatal en relación a cómo pensamos la propia idea de desarrollo y de ciudad. Esto que decía Melissa y que les compartía de Me hace falta pueblo, tiene que ver con eso, con que imaginamos que las ciudades, en cierto sentido, son bastante homogéneas, ¿no? Nos imaginamos quizá una dinámica como la del centro de la ciudad o un poco más la industrialización que sucede hacia el norte, ¿no? Las grandes fábricas y las maquilas y demás que hay al norte de la ciudad. Sin embargo, pues como bien decían, el sur de la ciudad es muy distinto. Sin embargo, no existe un imaginario enfático en relación a cómo funciona el sur de la ciudad, más allá que la gente tiene la idea de que hay bosques y que la naturaleza y demás, ¿no? Pero bueno, pues aquí la gente de San Andrés, Totoltepec y San Pedro Mártir tienen una idea particular también de su derecho al usufructo, ¿no? Es decir, esto como parte de lo que piensan como su territorio.
Otra cuestión es la defensa de los manantiales y los bosques en San Miguel, Santo Tomás Ajusco y San Pedro Mártir, que ellos dicen, bueno, lo hacemos porque es parte de nuestro territorio y el territorio somos nosotros y necesitamos tener y mantener el derecho a usufructo de eso. Entonces, para mantenerlo necesitamos trabajar, necesitamos un sistema de organización del trabajo a través de faenas, asambleas comunitarias, y que al final, eh, cuando hablan de territorio, pues no solo es algo que les pertenece de manera privada, ¿no? Sino que es lo que les permite generar su vida cotidiana, ¿no? Es parte de su vida cotidiana. Y en ese sentido, bueno, pues se piensa que los territorios deben ser espacios de vida y resistencia y no únicamente espacios de recursos disponibles. Entonces, bueno, me parece que es interesante la idea que nos brindan al respecto. Otra complejidad en Tlalpan fue cómo hablar, si hablar de pueblos originarios, de barrios originarios, y en general eh, hay una distinción bastante interesante, ¿no? En relación a pueblos y barrios, que las propias personas que entrevistamos nos fueron compartiendo. Una es que los pueblos originarios se consideran aquellas poblaciones que tienen antecedentes desde la época prehispánica, ¿no? Con la conquista española, que vieron recortados sus territorios, pero que durante el periodo colonial, pues se les intentó restituir su legitimidad de asentamiento mediante títulos primordiales. Y los barrios originarios los describieron más como un grupo, un asentamiento que tiene un origen colonial y corresponde a la subdivisión de esos mismos pueblos originarios, ¿no? Esas partes resultantes que fueron otorgadas al cuidado de diversas familias. Entonces, bueno, pues hay en Tlalpan, por lo menos en donde estuvimos, se refieren más a sí mismos como barrios originarios, ¿no? Eh, un, como no un descendente de primera generación, por así decirlo, de esta época prehispánica, ¿no? Pero sí con el derecho a estar y asentarse en los distintos territorios. Ahora, en términos de territorio es interesante, nosotros recurrimos a esta figura de cronistas, ¿no? Pero vamos descubriendo que el cronista también es un sujeto territorializado, es decir, esta figura es clave para reproducir, ¿no? En términos prácticos, la configuración de un territorio, es decir, hasta dónde alcanza ese territorio, qué incluye, ¿no? Y qué me permite hacer. em, Enlazando literatura, historias, políticas, mitos incluso, ¿no? En este caso no solo documentan la vida comunitaria del barrio, ¿no? En este caso, sino que también dan cuenta de las dinámicas sociopolíticas que se vinculan a la tierra, ¿no? En ese sentido es importante que ellos sigan nombrándola, que la sigan imaginando, que recreen esos territorios, y que también existe una idea muy contundente de que hay que resistir el asentamiento en esos lugares, ¿no? En términos de una especie de protección de la dignidad del barrio y de su derecho de estar ahí. Estas figuras, como les decía, son importantes porque al final son quienes, no solamente hay una persona cronista, ¿no? En realidad se va tejiendo una red y esta red también tiene una tradición familiar, es decir, si tu mamá fue cronista, pues tú probablemente lo vas a hacer por tradición familiar, ¿no? Bueno, pues al final también se va configurando una suerte de identidad que no solamente tiene que ver con una identidad cultural, es decir, con aquello que nos vamos configurando como propio, sino una posición política frente, en este caso, a la urbanización cuando hablamos de los barrios originarios, ¿no? También en esta configuración identitaria de los barrios, además de la relación con la tierra, están sus usos, los oficios que implican los usos de la tierra, la geografía, ¿no? Cómo nos la explican, cuál es la manera, una cartografía particular, ¿no? Eh, para situar los lugares quizá más
interesantes para estos barrios, ¿no? Y también se reconoce que hay una tensión con la población que llaman mestiza, ¿no? Aquella que no sería reconocida como parte de estos barrios originarios, en estos asentamientos de segunda generación, quizá de la época prehispánica, em, y que, bueno, pues frente a ello hay una tensión muy importante, ¿no? Esta figura o estas frases de no ser originario, incluso entre ellos, ¿no? O sea, cuando algunos cronistas decían, bueno, yo no soy originario porque apenas tengo 40 años aquí, entonces una pensaba, bueno, pues, ¿cuántos años tendríamos que vivir en un lugar particular para considerarnos originarias, ¿no? Esta idea de lo originario y no originario me parece muy interesante en términos antropológicos, porque define, a final de cuentas, qué consideramos como propio de alguien, propio de un lugar, y en este sentido, parte de nuestras propias descripciones etnográficas, ¿no? Y que bueno, como investigadoras o investigadores desde la antropología, finalmente también somos no originarios, ¿no? Entonces, esta relación que les mencionaba que nos platicaba Angélica Palma, ¿no? De llegar y llevarnos, pues sigue presente aun cuando no estemos trabajando en poblaciones eh, llamadas indígenas, ¿no? Ahora, en términos de lo no originario y de lo originario, algo que juega un papel fundamental también es la participación comunitaria. Eh, la participación comunitaria como un eje, ¿no? Que articula estas identidades colectivas, las prácticas cotidianas y formas locales de gobierno, que a veces también entran en tensión con algunos otros grupos, ¿no? En términos de actividades colectivas, pues en Tlalpan todavía podemos observar y se nos cuenta sobre las faenas, los tequios, las asambleas, ¿no? Que constituyen para ellos sistemas normativos comunitarios. Es decir, es lo que hace que se amalgamen, se articulen, ¿no? Que son estructuras políticas internas importantes, que aunque no necesariamente están escritas en un código específico, ¿no? Quizá como atenderíamos desde algunas otras formas de agruparnos, pues permiten resolver las necesidades comunes, sostener la autonomía en algunos casos, enfrentar los efectos de esto que llaman modernización, ¿no? También tiene que ver con prácticas cotidianas de solidaridad, es decir, no solamente hacerlo en colectivo, sino solidariamente, como el trabajo agrícola compartido, el préstamo de herramientas, la ayuda mutua de problemas concretos, ¿no? Mencionan mucho el tema del agua, la limpieza y la gestión del panteón, la seguridad de las propias localidades, ¿no? Y que pues en esta solidaridad es importante la flexibilidad organizativa y la eficacia frente a estos cambios y lo que consideran amenazas urbanas, ¿no? Em, Otra cuestión es que también hay una conciencia muy clara respecto a que las autoridades comunitarias pues tienen una doble posición, no solamente representan y defienden a sus comunidades, en este caso a los barrios de Tlalpan, sino que pues también cumplen funciones delegacionales, son estos puentes, estos vínculos, ¿no? Con autoridades de otro tipo, autoridades estatales, en este caso de la alcaldía, y que pues también necesitan, o más bien, por la misma lógica de relacionalidad, pues están subordinados al Estado, ¿no? A un marco jurídico que atiende de determinadas maneras algunas problemáticas. Por otro lado están las mayordomías, que tendrían que ver con la articulación de la vida religiosa, festiva, comunitaria. Son cargos voluntarios que redistribuyen las responsabilidades entre las familias, ¿no? Fortalecen estas redes de cooperación para que se puedan generar estas actividades colectivas o estas prácticas de solidaridad y actúan mucho para la diplomacia, la amistad, entre otros, no solamente al interior de los barrios, sino con otros barrios de otros pueblos, ¿no? Aquí, pues, quizá habría que profundizar más en el papel de las mujeres en las mayordomías, cómo ha sido
también transformado a lo largo de los años, ¿no? Y en este sentido, pues evitar estas idealizaciones, en particular con estas dinámicas, ¿no? Quizá poner como más atención en cómo funciona en ese sentido. Y bueno, en términos de la co-construcción de conocimiento, pues la participación comunitaria es fundamental, no solo porque se atiende que las personas puedan aportar datos, ¿no? Sino porque finalmente orientan, transforman, condicionan, en nuestro caso, la práctica antropológica, y nos permite entenderla más que solamente como un ejercicio profesional, como un proceso corresponsable y respetuoso. Es decir, cuando estamos viendo la complejidad de las situaciones a lo que nos estamos acercando, a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Eh, Entender que nosotros somos parte de la participación comunitaria que ya está establecida, me parece que es fundamental y es un deber ético, ¿no? En ese sentido, y no solamente quizá compete al tema de lo indígena, ¿no? Sino al tema de lo originario, al tema de los pueblos, de nosotros, de todo lo que va incluyendo una forma organizativa de distintos sujetos. En este caso habría que poder tener en cuenta la posibilidad de las reconceptualizaciones, ¿no? Fabián Bonilla López dice, hay que reconocer que esta expresión de lo indígena es una denominación de larga duración, ¿no? En exceso genérica, imprecisa, para tratar de dar cabal explicación a una multiplicidad de identidades concretas y posibles, ¿no? Aquí nosotras, el reto que enfrentamos fue cómo hablar de estos barrios sin justamente, ¿no? Caer en estas denominaciones genéricas e imprecisas, sino que atendieran justamente a un proceso histórico de transformación que no solamente es económica y demás, sino que está generizado en este sentido, ¿no? Y que además responde también a lógicas coloniales o lógicas coloniales de la propia antropología, ¿no? Como inicia la antropología, digamos que inicia con este proceso de colonización. Entonces, tener esto en consideración es muy importante, la reconceptualización de aquello que se ha considerado nociones clásicas de la antropología, ¿no? Dice él en la etimología, pues del latín la conforman indu, en, igeno, engendrar o producir, y de ahí que indígena significa el que nace en un lugar o una región, o que vincule con el sentido de los pueblos provenientes de una región particular. En ese sentido, pues estrictamente los barrios sí serían, ¿no? Un grupo indígena. Sin embargo, existe también una diferenciación en ese sentido, ¿no? Este fragmento de este cronista, Saúl Ríos Flores. Él no es de Tlalpan, pero me pareció interesante la vinculación justo porque en Tlalpan hablamos más de barrios, ¿no? Que de pueblos como Xochimilco y Amilpalta. Él dice, nosotros somos pueblos originarios, estamos dentro de ese contexto de los pueblos, pero no el de Chiapas. Los lacandones, los quetzales, los tzotziles, no tienen ese proceso de mestizaje tan evidente como aquí. Nos podemos decir indígenas por tradición, por origen, pero si usted ve, todos somos mestizos. O sea, nuestros apellidos, nuestro perfil físico, pues como que todos tenemos de ambos, y yo así me defino, yo soy mexicana, porque pues ni soy totalmente indígena ni soy totalmente español. Como que aquí se da bien esa mezcla de lo que somos. No podemos compararnos, considero, a una comunidad genuinamente indígena, ¿no? Y aquí vuelve la idea de lo originario, de lo identitario verdadero, de quién está dentro de y quién se considera o no parte del grupo. Entonces, bueno, en este sentido, considero que esta forma de irse nombrando a sí mismos como grupos, pues es un acto político, no un acto político en el sentido de que tenga que ver con una política administrativa, ¿no? De partidos, ni va por ahí, sino en un sentido de acción, en un sentido de reapropiación. Y para nosotras como antropólogas, y quizá para el mundo que interese en la antropología, pues entonces habría que preguntarnos qué y quién es lo indígena,
¿Qué y quién es un pueblo originario? ¿Qué y quiénes son nuestros ancestros? Y estas preguntas, quizá ya al final de la presentación, podríamos no tratar de resolverlas, sino tratar de reflexionarlas, ¿no? Me parece que son preguntas que nos orillan a iniciar un diálogo más que a terminarlo con respuestas concretas, ¿no? Que eso es parte también de esta condición posmoderna que reconocemos, ¿no? Eh, de reconfiguración de la propia antropología. Y entonces, aquí es importante ir viendo que el territorio no puede pensarse sino desde la noción de territorialización, es decir, a partir de entenderlo como un proceso político, cultural, simbólico, ¿no? Que no se reduce a una dimensión física de un espacio, sino que implica significados, memorias, afectos, normas sociales, formas de organización y sentidos colectivos que configuran el hábitat. En este sentido, por eso digo que Tlalpan quizá no es un Tlalpan, ¿no? Sino más bien es una articulación eh, de distintos grupos, ¿no? Es más de uno en este sentido, justo por estas tensiones, ¿no? Y estas tensiones que nos llevan también a pensar al territorio como algo relacional, pensar en Tlalpan exige reconocer que se trata de este espacio atravesado por la diversidad, configurado por la diversidad, en realidad, ¿no? Que es un territorio vivo, que sigue transformándose, que sigue cambiando, ¿no? Que está hecho de vínculos, pero esos vínculos no necesariamente tienen por qué ser solamente ideales, ¿no? También hay tensiones, hay negociaciones, y eso le va dando un carácter específico a esta configuración. También es una alcaldía frontera, ¿no? Con otro estado, con Cuernavaca, digo, con Morelos, y me parece que también con el Estado de México, ¿no? En algún momento. Ahora, en este sentido, negociaciones y demás, pues entonces damos cuenta de que es un territorio habitado, apropiado y transformado, ¿no? Estas prácticas sociales que nosotros llamaríamos así conceptualmente, las fiestas, las redes de apoyo, las actividades económicas, los usos comunitarios, producen un territorio particular, ¿no? No es un escenario pasivo, es algo que se hace y se rehace cotidianamente, por eso me parece muy, muy interesante acercarnos a los distintos grupos que podemos encontrar en Tlalpan, ¿no? Para ir viendo no solamente las transformaciones históricas, sino las transformaciones de territorialización que han implicado, ¿no? La presencia y la transformación al interior de los mismos grupos. La territorialización pues no es lineal, está garantizada en el sentido de que si la pensamos como un producto más que como algo que ya está acabado y delimitado, pues es en el reconocimiento de que hay políticas urbanas específicas, ¿no? Hay planeaciones gubernamentales, también hay un avance en capital privado a partir de desarrollos inmobiliarios, de gentrificación, de reconfiguración del uso del suelo, en fin, ¿no? De muchas cuestiones que quizás es necesario profundizar en estudios antropológicos que nos permitan hacer estos puentes, ¿no? Pero desde una visión quizá descolonial. Ahorita voy a entrar al tema descolonial. Y también es un campo de disputa el territorio, ¿no? Donde diferentes actores buscan imponer sentidos y usos, no solamente de un lugar o del otro, sino ahí en esa tensión es que estamos viendo esta imposición de distintos grupos, ¿no? En Tlalpan, por lo menos estos barrios se dicen sostener, reinventar y definir estos vínculos territoriales frente a intereses externos, ¿no? Para proteger lo que consideran les pertenece colectivamente. Entonces, bueno, cuando hacemos este tipo de trabajo, eh, pues es muy complicado, ¿no? Sí fue una etnografía que nos implicó mucho trabajo reflexivo, no es un trabajo automático hacer una etnografía. Hay preguntas como esta, ¿no? Hablar en nombre de, es decir, voy a hablar en nombre de los barrios o les voy a dar voz. O más bien, tendría que callar, escuchar, entender y entonces documentar más que solo escribir, ¿no? Aquí las personas antropólogas
como decía al principio, nos legitimamos de alguna manera desde esta tradición malinowskiana del yo estuve ahí, y además estuve por mucho tiempo, por un periodo largo, y entonces yo tengo la verdad sobre esta comunidad, este grupo, esta tradición, ¿no? Pero bueno, finalmente eso también resulta problemático en términos de la actualidad, ¿no? En términos de pensar las identidades fijas y no más bien como procesos, ¿no? Las identidades como una suerte de posibilidad de subjetivación más que de algo ya dado. Y pues nos lleva a problematizar las propias categorías que ocupamos para describir por un largo, aunque sea por un largo tiempo. Y si estuve ahí, lo que voy a hablar sobre, ¿no? Em, entonces, bueno, pues también en esta reflexión está pensar que nuestras propias categorías y parámetros desde donde miramos tienen una condición eurocentrista, en esta condición de construcción del conocimiento, porque finalmente no es que esto sea bueno o malo, sino que es algo que tenemos como tradición. Entonces, repensarlo de otro lugar, desde otros lugares es muy incómodo, es muy difícil y no siempre nos lleva a soluciones, que a veces queremos, ¿no? Dar soluciones prontas porque quizá el contexto lo necesita o porque lo exige. Em, pero bueno, en esta reflexión es hacer un ejercicio descolonial. Quizá este ejercicio no tiene que ver solamente con decir, ahora voy a descolonizar, es decir, voy a deseuropizar o voy a em, eh, despensar desde ese lugar, sino más bien es una reflexión que nos implica situarnos, que nos explica, perdón, que nos implica explicar desde dónde partimos, ¿no? De ahí la necesidad de partir de donde yo partí, ¿no? De quienes hicimos o participamos y propusimos esta investigación. Por un lado, pues desmontar el androcentrismo, así como el eurocentrismo, es decir, que cuando hablamos del centrismo tiene que ver con que gira alrededor de, ¿no? En la configuración, por ejemplo, de la autodesignación de lo indígena o de los barrios, ¿no? Barrios originarios, en este caso, que hacerlo nos ayuda a desplegar el etnocentrismo y el colonialismo que subyace en esas formas oficiales de informar sobre ellos, más allá, insisto, de pensarlo en algo bueno o malo, que esas lógicas no nos sirven cuando hacemos este tipo de ejercicio, es para darnos cuenta de qué elementos ahora necesitamos pensar, reflexionar, considerar, aplicar, ¿no? Para estas transformaciones complejas que vamos viendo en distintos territorios. Otra es trasladar, en el caso de la antropología, ¿no? El objeto de estudio, o sea, de la cultura a la etnografía como texto literario, más que como una evidencia de verdad, ¿no? Considerar al sujeto de estudio como un sujeto de enunciación, es decir, no es solo un ejercicio de ventríloco lo que estoy haciendo, ¿no? La gente me está diciendo algo porque es como configura el mundo, ¿no? Y en ese sentido yo puedo situarme como antropóloga, también como una escritora, como una cronista, como alguien que documenta, ¿no? Que es muy importante, por eso, pensarnos como parte de la participación comunitaria. Es muy difícil esto que nos enseñan de hacer observación, pareciera neutral, ¿no? Alejada, tú de otro lugar. En realidad hay una investigadora que se llama Rosana Gruber que dice, la observación siempre es participante. Entonces hacemos observación participante. No podemos hacer observación de otra manera, ¿no? Eh, y en esta observación participante es que puede aparecer este esfuerzo por no, por descolonizar, más bien debería decir ahí, ¿no? Eh, Atendiendo qué implica la modernidad, cómo esa modernidad puede poner en tensión territorios que tienen tradiciones como esta de los barrios llamados originarios, ¿no? Cómo podemos trabajar, no necesariamente porque nos sintamos posmodernos, sino al margen de la posmodernidad, eh, con incluso técnicas de investigación que no necesariamente sean colonialistas, es decir, no solo entrevistar a alguien, hacer mi guía y se acabó, sino justo
retomando quizá esta idea de tiempos prolongados, que esas técnicas de investigación no se basen solo en sacar un dato o una información, ¿no? Sino en participar de esta transformación social que es bastante compleja de forma global, pero que tiene sus especificidades y singularidades en cada territorio, como Tlalpan. Y además, esto de descolonizar como una necesidad ética y política de la disciplina y del trabajo social en general, ¿no? De quienes queremos dedicarnos a hacer intervención social o quienes ya lo hacemos, ¿no? Que es algo que a mí me ha implicado mucho desde la investigación doctoral que hice en términos de la implicación ética, como esta implicación como con lo impensado, con aquello que no se espera, pero que está y entonces ahora me devuelve preguntas, ¿no? Y aquí tengo otras dos preguntas que serían, ¿cuál es la complejidad? Bueno, para empezar, si hacer etnografía del colonial es posible, ¿no? ¿Cuál es la complejidad del territorio identificado como Tlalpan, pensando en que más que una opción teórica, la descolonialidad se plantea como una necesidad ética y política para las ciencias sociales latinoamericanas, en particular para la antropología por su propia tradición disciplinar, ¿no? Y si es posible tejer redes comunitarias, en el caso de Tlalpan, con quienes han habitado estos territorios, sin pertenecer a los barrios y pueblos originarios. Es decir, cómo logramos que más que sentirse como amenazados y sentirnos como amenazas, podamos quizá integrarnos, ¿no? De alguna manera o articularnos, ¿no? Y de ser así, entonces, ¿cuáles serían esas condiciones para lograr procesos de integración en territorios, en territorializaciones como la que está viviendo Atlanta, ¿no? Y, bueno, con esto terminaría mi participación y me gustaría, pues, iniciar el diálogo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ixchel. Fue todo un bombardeo de ideas que creo que en el mismo chat, ahorita te leo algunos de los comentarios que estaban poniendo. Más de uno y más porque viven en Tlalpan, se sienten identificados, conocen todos estos procesos de los que hablas sobre el territorio, quiénes son los originarios, quiénes son los indios, los mestizos y sobre todo de los barrios, que estos procesos con la ciudad, ¿no? O sea, qué mantenemos original, qué es lo tradicional y que al final de cuentas, pues las tradiciones son inventadas, la humanidad es cambiante, entonces sí, no podemos partir desde un punto único, sino que hay que entender todo como un proceso y hay que entender de dónde viene y tal vez también reflexionar hacia dónde va y qué es lo que quieren. Yo creo que a eso te referías con el punto de ser político, ¿no? De cómo nos vamos a posicionar ante todos estos cambios y cuál va a ser nuestra perspectiva en cuanto a lo que sucede justo con todo lo que viene con esta gran ciudad y pertenecer a ella, porque no solamente son de Tlalpan, sino que son mexicanos, son de la Ciudad de México y tienen una historia individual, familiar que eso al final de cuentas construye su identidad, pero lo que intentamos hacer en este seminario justo es crear esta reflexión y le diste al clavo con la parte del territorio, un tema muy difícil, pero muchísimas gracias, Ixchel. Entonces te voy leyendo algunos de los comentarios. Como tal, no hay tantas preguntas, pero podemos ir generándolo conforme, si alguien gusta también levantar la mano, tomar la participación. Voy a leerte los comentarios rápido. Hay uno de B Central, hay dos personas que se registraron con ese nombre, entonces no sé quién sea, que dice, en San Pedro Mártir no se dejó abrir un supermercado de las que son de cadena, por lo que implica en terminar definitivamente lo poco que se produce en el campo. Eso solo es como una afirmación. Después preguntan si existe un cronista oficial en Tlalpan y cómo es seleccionado. Creo que ya nos hablaste un poco de ello, de que incluso se puede heredar o que algunos cronistas no son de ahí, pero les interesa saber las identidades que existen. Eh, y que hay también una persona que pregunta, igual es B Central, que hoy hay subdelegadas representantes de los pueblos y que hablan ya de esta apertura para las mujeres de los pueblos. ¿Quieres que con esas tres nos quedemos, Ixchel, o continúo con otras preguntas?
Pues sí, porque estos más bien son comentarios, ¿no? Y se los agradezco mucho, sí. Justo por eso, por ejemplo, en términos de género, creo que es bien interesante porque si nos pensamos como cronistas de estos territorios, ¿no? Como documentalistas un poco, es bien importante que eso se socialice, ¿no? Porque claro que hay muchas cuestiones, pero no necesariamente están socializadas y eso sería muy interesante, sería un trabajo muy interesante, tanto en términos de comunicación como en términos de conocimiento, incluso para la propia gente de la Escuela Nacional de Antropología, que estamos ahí, por lo menos vivimos casi ahí 4 años, ¿no? En lo que eran las licenciaturas, conocer todo esto como parte pues, del lugar que habitamos, ¿no? Aunque sea transitoriamente. Otra es que en términos de cronista oficial, una figura no necesariamente conozco, nosotros recurrimos justo por la pandemia, a personas antropólogas, pero voy a investigarlo un poquito más porque también es mi interés como seguir un poquito en esta línea. Y con gusto se los comparto, ¿no? Y sí, esta idea del original, la tradición y demás es bastante complicada. Y en términos políticos, a lo que me refiero es la responsabilidad, ¿no? También no construir historias de héroes y villanos, sino más bien de responsabilidades, de atenciones, de dificultades, de tensiones, del reconocimiento de esto. Hay una autora que a mí me gusta mucho leer porque tiene un pensamiento que no cae en la dicotomía, sino que invita a pensar de otra manera, ¿no? Ella se llama Audre Lorde y dice, el problema no son nuestras diferencias, sino que no hablamos de las diferencias, de nuestras diferencias, ¿no? Y que sí hay que reconocer que en estas diferencias hay jerarquizaciones. Y por muy doloroso que nos parezca, pues esas diferenciaciones o jerarquizaciones más bien, eh, pues han producido una sociedad desigual. Entonces, creo que aquí la invitación es esa, reflexionar cómo esto se transforma, que no necesariamente siempre es para mejorar la situación de todas las personas, pero que podemos quizás hacer algo, ¿no? En ese sentido, lo político, de responsabilizarnos por no solamente hablar de. Muchas gracias, Ixchel. Continúo y si alguien gusta levantar la mano para tomar la palabra, adelante, para que no solamente seamos Ixchel y yo hablando. Otro comentario es de César Núñez que dice, me parece que el término originario u originarios ya no tiene razón de ser en los pueblos de la ciudad, ya que todos los pueblos han sufrido cambios que ya la originalidad no está presente en la actualidad. Sigue habiendo en cada pueblo familias troncales, pero ya no hay originalidad. Solo se trata de dominar pueblos de la ciudad con todo lo que comprende cada pueblo en territorio, sistema normativo, su ritualidad, etcétera. Es igual un comentario, no es como una pregunta. Y pues ya sabes las felicitaciones, que están muy orgullosos de esta reflexión que se lleva. Otro es de Nayeli Hernández Olvera, que dice que los grupos originarios consideran incorrecto llamar indígena a las personas de los pueblos. Ellos dicen que somos originarios porque para ellos el término indi viene de indio y de las indias que buscaban los españoles. También le contestan que por ello el término de pueblos originarios. Y, no sé si queramos decir un comentario o, o pasamos ya a las participaciones. Alguien tenía levantado la mano, está Nayeli, creo que igual tiene otro comentario aquí por si quieres hablar, Nayeli. Creo que no. Hola, buenos días. Soy María Luisa García. Vivo desde los 4 años en Tlalpan y una cosa que yo sí tengo muy presente es que yo me consideraba tlalpense. A nosotros nos dividió un río. El río, ay, se me fue ahorita de los nervios el nombre.
ese río nos dividía entre Magdalena Contreras y Tlalpan. Cuando desaparece ese río, Tlalpan hace presencia en nosotros y nos jala hacia Tlalpan. Yo trabajo como senderista y cuando subo a Jusco, nos dejan muy recalcado que nosotros no somos tlalpenses. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación, María Luisa. Ixchel, no sé si quieras comentar algo, continúo con algunos de los comentarios. Sí, aquí justo me gustaría comentar eso, ¿no? Que de eso iba un poco la reflexión sobre considerar las identidades fijas, como cerradas, ¿no? Que era justo una de las últimas preguntas también en la presentación, ¿no? Quizá habría que pensar eh, que, bueno, no solo eres tlalpense, ¿no? Sino somos muchas cosas a la vez. Dicen algunas colegas que no tenemos vidas de un solo tema, sino que somos muchas cosas. Entonces, en ese sentido, quizá habría que repensar la idea de identidad como esta posibilidad que se multiplica, ¿no? A lo mejor sí es un término que ya tenemos muy socializado como algo que nos hace tan específicos, ¿no? Que no podemos ser otra cosa. Quizá reinventar, lo que les comentaba también, reinventar o inventar, no de la nada, obviamente, ¿no? Sino con base en la experiencia otras formas de nombrar, otras categorizaciones. Por eso les decía, es un reto. Claro que existe esta división y hay una clasificación social del originario, lo original, lo indígena, lo tlalpense, ¿no? Porque están muy acostumbrados a encasillar. El tema de la perspectiva posmoderna y descolonial es cómo no genero esas clasificaciones tan cerradas que es difícil que socialmente, ¿no? En términos de relacionalidad, pueda pensar en otras formas de socialización, de articulación, de integración, ¿no? Por eso quizá ya no traigo una solución, sino más bien como preguntas para llevarnos a reflexionar de cómo podemos trabajar desde la diferencia, ¿no? En esta diferencia que no necesitamos encajar. Está bien, pues si no me consideran tlalpense, ok, pero ¿qué más soy? Si yo sí me considero, hay una argumentación, pero ¿qué sí nos une, ¿no? Más allá del nombre, que sí nos une. Y esas reflexiones son difíciles, ¿no? Por eso digo que son incómodas también. Sí, justo esos matices que puede dar de la identidad, tanto individual como colectiva, son importantes de no encasillarnos, porque al final de cuentas, pues vamos a hacer muchas cosas en la vida, no todo el tiempo nos quedamos fijos, descubrimos nuevas cosas, y me gustó mucho que a partir de la diferencia, pues encontremos esa identidad, ¿no? Lo que nos diferencia, no como lo que nos está encasillando de que si yo soy esto, es lo único que voy a hacer, sino que, ok, puedo ser esto, pero también soy esto, o sea, también soy de Tlalpan, pero también soy del pueblo de San Pedro Mártir, pero también estoy integrado con las mujeres en la comunidad, entonces no es solamente una cosa, y tampoco llamarla como totalidad. Pero pues sí, ¿no? Me gustó mucho esa reflexión. Gracias, Dixel. Y sigo con algunos de los comentarios. Justo de Nayeli dice, yo creo que el originario se refiere a que son pueblos con tradiciones y costumbres que tratan de conservar su origen, con todo y las nuevas creencias y costumbres que trajeron los conquistadores. Ahora somos una cultura muy rica y con un sincretismo bien marcado en tradición. No sé si quieras hacer una aportación o sigo con otros comentarios. En Tlalpan, los barrios y los pueblos originarios tienen marcadas diferencias desde todas las perspectivas que se han mencionado. Muy interesantes aportaciones teóricas, gracias. Esto es de Teresa Suárez. Y mencionan, permíteme, ahorita el nombre, es que se fue muy abajo. Paola nos comunica que Abel Garduño Morales pregunta por Facebook si existe alguna ley que impida la ubicación de cadenas comerciales en los pueblos originarios. Yo conozco que en ciertas zonas arqueológicas tienen un radio en el cual no se puede excavar, pero no conozco si hay alguna específica sobre los pueblos originarios.
Aquí me gustaría hacer una intervención breve. ¿Sí? Quizá tendríamos que pensar justo en esta lógica de preguntarnos antes que respondernos es, ¿por qué necesitamos tantos supermercados de cadena? ¿Lo necesitamos? Sobre todo ahora con las estrategias, por ejemplo, ¿no? de nutrición y de mejorar nuestra alimentación y demás. eh, ahí por eso digo que, o sea, no es necesariamente poner buenos y malos, sino pensar cuáles serían quizá mm, los beneficios, ¿no? de impulsar y de apoyar a pueblos originarios que todavía se dedican a la agricultura, ¿no? En esta idea que les decía, existe la idea de que hay un envejecimiento del campo, no solamente porque se esté olvidando, sino porque las mismas personas que actualmente se dedican al campo no quieren que sus hijas e hijos se dediquen al campo. Y pensando que necesitamos una alimentación más nutritiva, más diversa, más tal, pues el campo nos brinda alimentos, ¿no? Nos brinda alimentos frescos, de buena calidad, si es que hay un cuidado de lo que se siembra y demás. Entonces, más que decir si sí, si no, si es ilegal o legal, primero preguntémonos, a ver, ¿cuál es la necesidad que habría aquí de tener o no algo como eso, ¿no? Por supuesto que les decía, hay tensiones por el derecho, el usufructo de los territorios. Eh, Eso no es que se vaya a acabar, sino más bien nuestro ejercicio eh, para pensar en una cuestión de intervención social, desde la antropología aplicada, desde muchos lugares, ¿no? Una cuestión ética, en el sentido de encontrarnos con lo impensado, que eso es, o sea, la tensión está, pero lo impensado a lo que me puedo enfrentar es este tipo de preguntas, o sea, ¿cuáles son las necesidades colectivas? Por eso insistía hay que pensar no solo en lo que nos diferencia, ¿no? Que es para eso lo que generamos la idea de identidad, sino lo que nos vincula, no para volvernos homogéneos, ¿no? Es decir, para que todo el mundo en Tlalpan sembremos, no, sino para saber cómo podemos aportar justamente a, a mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Y una de ellas es esa, o sea, más allá de que si es bueno o no una cadena comercial de supermercados, es cuál es la necesidad aquí, ¿no? En términos, insisto, de alimentación se habla mucho, es una estrategia nacional. Entonces, bueno, pues si Tlalpan tiene tradición, quizás sea bueno, ¿no? A hablar de la recuperación del campo para una mejor alimentación nutritiva. Digo, pensando que yo vengo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pues eso es algo que está muy presente todos los días en los diálogos de la gente con la que trabajo, ¿no? Cómo mejoramos, cómo nos articulamos, cómo activamos el comercio local, este, lo- que los mercados compren productos locales, ¿no? Que se gestione. Entonces, pues son preguntas que quizá nos ayudan un poco más, ¿no? A trabajar sobre algo concreto en este sentido. Muchísimas gracias, Ixchel. Sí, justo vamos a tener una sesión de el maíz, de la importancia del maíz en lugares como Topilejo, que no es el único, pero sí vamos a hablar de estos temas desarrollados un poco más adelante. Y pues te comento el último texto que tenemos aquí de Teresa Suárez, que nos menciona: los barrios tienen cronistas que han nacido en los lugares, recogido los saberes de manera oral, pero también investigado, también en algunos de los pueblos de la montaña, o sea, pueblos originarios. Y pues lanzó otro comentario que está Teresa. Dice que el supermercado que no se abrió fue la lucha que se realizó por la organización del Movimiento Popular de los Pueblos y Colonias del Sur para evitar el impacto negativo sobre el comercio familiar y el mercado del pueblo. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, creo que eso es importante, ¿no? También, eh, creo que requiere por eso de estudios, y no me refiero a estudios necesariamente
que solo puedan participar personas especialistas, ¿no? Estudios participativos. A mí me interesan las metodologías participativas por eso, porque no solamente eres tú en un papel de investigador objetivo, lejano, que tienes la capacidad de verlo. O sea, la gente tiene la capacidad crítica, ¿no? Las investigaciones participativas manejan el tema o se sustentan en la educación popular porque se reconoce que las personas conocemos nuestras situaciones, conocemos los territorios, no que solo una lo conozca, sino que la suma, la vinculación, la articulación, lo que genera realmente la participación activa, es lo que nos permite conocer cómo funciona algo y luego en este caso, ¿no? De los MICAS, la lucha de los territorios y demás, claro, o sea, tiene una lógica, pues, ¿no? Tiene un sentido que lo estén haciendo, no solamente por el derecho de usufructo, sino porque en términos ambientales, en términos de recursos y demás, sabemos que hay territorios que son fundamentales, incluso no solamente para su propio territorio, sino para toda la ciudad, ¿no? Y, pero por eso creo que estudios en donde la gente se involucre de manera activa son fundamentales, eh, que puedan realmente participar de discutir, de proponer, insisto, las tensiones van a existir, el tema es cómo abordo esas tensiones, ¿no? Em, los pueblos tienen sus propios objetivos y demás. De otro lado también se pueden tener institucionales, investigativos. El tema es cómo los pongo a dialogar. Ese es el gran reto siempre, ¿no? El diálogo. Entonces, me parece fundamental que vayan aquí surgiendo varias cuestiones, porque eso es lo que nos permite, no ahorita tener una respuesta, sino ir pensando en posibles preguntas que nos lleven quizá, ¿no? A estas mejores propuestas. Sí, claro, Excel, sí, es algo súper difícil no concretar algo lineal, horizontal entre estos tres campos que mencionabas, la parte académica, la parte accionaria y política y la integración de la comunidad a todo esto. Es muy difícil mantenerlo, no es un cambio instantáneo, va a ser un cambio progresivo conforme vayan actuando todas estas unidades, pero pues sí va a ser difícil y lo estamos viendo nosotros en el proyecto, que tenemos bastantes personas que quieren participar, pero tienen intereses particulares o que quieren cambios instantáneos, quieren ver las cosas ya, ¿no? Y es algo que no se puede hacer en un solo día ni en un solo año, entonces es algo a largo plazo. Elisa tenía la mano levantada. Elisa, no sé si quisieras todavía participar. Elsa, Elsa, perdóname. sí, bueno, es que ya como, ¿cómo explicarlo? Lo que me ha gustado ahorita es de tener la oportunidad de reflexionar todas estas situaciones, porque como bien lo dices, no se tiene una respuesta ahora y esta sesión no es para resolver todas esas situaciones, pero sí nos da la oportunidad de reflexionar, por ejemplo, pues lo que creo que se va a hablar o ya se habló un poquito, que es el tema de lo colonial y que implica una cierta cantidad de violencias que se han sufrido, ¿no? Tanto a nivel territorial, identitario, etcétera, y que por ese motivo, pues sí puede ser inconveniente para muchos pensar si somos indios, si somos indígenas, si somos originarios, si somos avecindados. Y bueno, desde la perspectiva de una persona que en mi caso pues he sido encuestadora y he hecho esa pregunta en muchos lugares, pues también es importante pensar en la autodeterminación de la gente, porque nosotros podemos generar una cierta cantidad de conceptos y acomodarlos, decir si es correcto o no es correcto, pero cuando uno lanza la pregunta, las respuestas son bien distintas. Al norte de la ciudad, por ejemplo, habrá personas que, o sea, y me coloco desde una perspectiva quizás ya sesgada, ¿no? Entonces yo le lanzo la pregunta a una persona rubia de ojos azules que yo creo que es alemana, no sé, y le pregunto, ¿tú te consideras indígena? Y generalmente dicen que sí. Y hay otras personas que dirán que no, pero en el sur, sobre todo Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, y principalmente en Milpalta, la gente contestaba, claro, todos somos indígenas. Entonces, independientemente de las configuraciones que la RAE les pueda dar
o cualquier instituto o autor, cada persona va a tener esa configuración y va a decidir si quiere ser o no ser, si va a meter la tercera raíz, si se siente asiática, si se siente otaku, si se siente hombre, mujer o gato. Entonces, también es importante considerar eso, ¿no? Que se tiene la libertad de considerarse tlalpense, tlalpeño o como le quieran poner, este, porque finalmente hay algo, sí hay mucha diversidad, pero también hay varias cosas que te hacen sentir esa pertenencia, que puede ser la fiesta, que puede ser la milpa, que puede ser un montón de situaciones que a lo mejor ni siquiera hemos vislumbrado. Y pues yo les agradezco mucho la oportunidad de tener todas estas reflexiones y pues tampoco tengo la respuesta ni quiero imponer lo que estoy diciendo, sino presentar otra perspectiva. Y pues muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Elsa. Tenemos justo otra pregunta, Excel, que pregunta Alexandro. ¿El gentilicio tlalpense no tendría que ser tlalpeño o tlalpanense para definir a un originario de este territorio? No sé muy bien a qué se refiere con esa pregunta. Creo que es más como los términos que adoptan para definirse, pero no sabría, no sé, Excel, si tú sabes algo. Pues no, pues, o sea, creo que el común es tlalpense, ¿no? Tlalpeño creo que no, aunque suena a caldo y suena rico, pero no, creo que el que se ocupa comúnmente, no quiere decir que sea el único posible, pero el que se ocupa comúnmente es tlalpense. Aunque quizá, insisto, en esta lógica de identificar quiénes vivimos y cómo vamos configurando el territorio de Tlalpan, pues quizá algunos no se consideren tlalpenses, ¿no? Aunque formen parte del territorio, justo en esta idea que nos mencionaba Elsa, ¿no? Quizás se nombren de un determinado barrio y así será el gentilicio, o sea, creo que más allá de decir si tal o cual, el común es este, pero puede haber otros casos y otras posibilidades de nombrarse. Muchas gracias. Bet Central 17 nos comenta que en los pueblos de Tlalpan las colonias se han organizado para mejorar sus entornos, acceder a servicios básicos, red hidráulica, red de drenaje, etcétera. Y en varios pueblos, en los cascos o calles del centro de los pueblos de Tlalpan aún falta este tipo de servicios. Te leo el siguiente para meterle un poco más de rapidez. Hay términos que debemos diferenciar, como pueblo, colonia, comunidad y barrio. Tienen un aspecto originario, ya que van organizándose de acuerdo a sus necesidades e identidad para transformar y crear. Todos somos originarios desde que nos encontramos por cultura, territorio y historia, creo, quiere decir. Y ya se mencionó crear una identidad. Y pues ya, esas son todas las preguntas por el momento. Ah, ya contestó Alexandro que es caldo tlalpeño y fue creado en Tlalpan. Entonces, por eso suena rico. Y sobre todo porque es la hora de comer. Pero sí, o sea, mi intención fue compartirles como justo, incluso cuando se hace investigación, no se hace sobre la idea de voy a encontrar la verdad, sino voy a construir, y en este caso, las tres personas que participamos construimos desde el lugar que teníamos, ¿no? Em, desde además las diferencias que reconocimos entre nosotras, ¿no? Angélica muy contundente, ¿no? Con cómo ella considera las investigaciones antropológicas y nosotras antropólogas. Entonces, ups, ahí hay una tensión, ¿no? Pero no siempre las tensiones nos llevan a algo negativo, o sea, también nos llevan a construir, a reimaginar, em, a repensar muchas cosas, ¿no? Más que siempre la certeza, necesitamos también las dudas para, para reiniciarnos incluso, ¿no? Tanto a nivel personal, colectivo como nacional. Entonces, bueno, pues mi invitación es esa, y la descolonialidad, les decía, más que una postura teórica, es un imperativo ético. Em, y como imperativo ético, pues es difícil
O sea, también dice Audre Lorde, nadie dijo que iba a ser fácil. Em, pero pues creo que justo encontrando nuestras similitudes y nuestras diferencias, ¿no? En estas tensiones, pues vamos a poder ir construyendo de a poco, ¿no? Algo que nos convenga más como grupo social, ¿no? Em, y bueno, pues las transformaciones de género, las transformaciones identitarias, sexogenéricas y todo esto, pues también está involucrado, ¿no? Es decir, aquí no hablamos de eso, pero también va a estar. Eh, y ahí vamos encontrando nuestros propios conservadurismos o nuestras propias aperturas, en fin, o sea, el territorio es algo complejo, es algo que no solo tiene que ver con la limitación geográfica, que es importante, sí, pero que bueno, pues repensarlo nos ayuda, ¿no? También insisto, a ver cómo podemos integrarnos o no integrarnos, pero articularnos para trabajar por un sentido común o un bien común. Y después a lo mejor nos separamos, ¿no? Pero ya pudimos construir y lograr algo, como lo han hecho justamente muchos pueblos originarios y muchos barrios originarios, ¿no? O ya autollamados o autodenominados así también. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti, Shell. Pues ya no hay más preguntas. No sé si alguien más guste participar. Todavía tenemos unos minutitos. Entonces, creo que aparte de los miles de agradecimientos que te dejaron los mensajes, aprovecho de una vez recordarles que está el link para registrar su asistencia. Por ahí estaremos tomando asistencia los 5 días que estén con nosotros para entregarles sus constancias de haber asistido a este evento. Y pues, sí tenemos otra. Dice Lev Minero. Hola, también para la construcción de estas identidades colectivas, otro factor que entra es el agrario. Puede ser al territorio, costumbres, etcétera. Excelente todas las reflexiones, gracias. Y ese fue nuestro último comentario, Axel. No sé si quieras ir cerrando, si... Pues yo no tendría nada más que agregar. Muchas gracias por su escucha, muchas gracias por tomarse el tiempo para estar aquí. Nuevamente, gracias al Observatorio Coyuntural Antropológico, a la ENA, a Gastón, a Sayil, al equipo OCA en general, porque bueno, pues estos espacios nos ayudan justo a ir repensando, ¿no? Los mundos que queremos que sean más habitables. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gel. Y pues rápidamente les comento y les comparto el cartel para el día de mañana. Tendremos a la doctora Julieta Sierra Jiménez con la ponencia Los mercados de Tlalpan, tradición viva del comercio popular en la Ciudad de México, para que vayan preparando algunos comentarios, que el diálogo vaya enriqueciendo durante estos días. Yo sé que fue la primera sesión con mucha pena, con muchos nervios de poder compartir con otras personas. También es algo que se va acostumbrando uno en este tipo de eventos y justo están hechos para dialogar, para reflexionar y llegar a algunos puntos en conjunto de qué es lo que nos llevamos con este tipo de presentaciones, no más porque vienen desde la antropología, que son a veces temas tan especializados que puede que no todos estén familiarizados con estos, pero se agradece a todos los que están presentes. Esperemos que estén con nosotros en cada una de las sesiones. Los esperamos para aumentar el diálogo y este espacio al final de cuentas está creado para eso. Entonces, no sé si esté Gastón todavía por aquí. Si no, pues esto sería todo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Ixchel. Te agradezco el día de hoy. Gracias.